Buenas tardes a todos y todas las que se han conectado hoy día a las 19:36 con 4 minutos de retraso, pero solo para asegurarnos mayor audiencia. En esta oportunidad les damos la bienvenida a todos los que están conectados y a los que también nos van a ver de manera posterior cuando puedan revisar esta, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. A nuestro primer webinar del año, organizado por la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, en esta oportunidad por el directorio, y esto conmemorando el Día de la Obesidad que se celebró el lunes pasado, el 4 de marzo. ¿Ya? En esta oportunidad tenemos a dos personas muy importantes que participaron en la elaboración de la guía de práctica clínica para el manejo de la obesidad en adultos chilenos. ¿Ya? En primer lugar, les quiero presentar a Samuel Durán, ¿ya? Quien es nutricionista de la Universidad de Concepción y estudió su magíster y doctorado en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile. Al finalizar sus estudios de doctorado ingresó a la Universidad de San Sebastián, donde tengo entendido que trabaja en la actualidad. ¿Ya? Bienvenido, Samuel, muchas gracias por participar con nosotros. Y también quiero presentarles a Gabriela Vargas Martínez, quien es psicóloga clínica, especialista en obesidad y en trastornos de la conducta alimentaria asociados. Es integrante del núcleo de psicólogos en cirugía de la obesidad y también es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. En la actualidad se desempeña como coordinadora académica del Diplomado de Manejo Integral de Trastornos Alimentarios, Obesidad y Cirugía en la Universidad del Desarrollo. Creo que los dije bien. Ahora, cualquier cosa que ustedes quieran en el fondo agregar, siéntase libre. Así que te doy el pase, Gabriela, para que comiences a contarnos cómo fue la construcción y este trabajo de crear esta guía clínica. Sé que estuvieron más de 55 profesionales que tuvieron que revisar ahí todas las recomendaciones, en qué se basaron. Así que acá estamos, queremos saber cómo fue ese periodo y ese trabajo. Adelante. Está silenciada Gabriela. Gracias, Carla. Gracias por la invitación también al webinar. Hola, Samuel, te aprovecho de saludar también. Em, yo no sé, Samuel, más o menos vamos conversando los dos, cómo fue que Sí, llegamos sí, y sí. cómo fue el proceso de construcción de las guías. Yo partí por un capítulo y terminé en tres, pero fue básicamente porque se iban habían temas que se iban mezclando. Entonces, una cosa que encontrábamos en un capítulo también más bien debería estar en otro. Entonces ahí como que me fui incluyendo en otros. Como dijo Carla, yo soy psicóloga, por lo tanto, los capítulos en los que yo estoy tienen que ver con intervención psicológica, rol de la salud mental, prevención desde la salud mental, que son temas que esta guía aborda muy bien. Yo no sé, Samuel, si tú estuviste desde que se juntaron, yo no estaba Sí, acá, por lo tanto no sí. fui, pero tú ahí puedes contar ese proceso. Mira, fue durante la pandemia, fue de las primeras, en mi caso fue la primera actividad académica durante la pandemia. Presencial. Llegamos todos con mascarilla presencial. Creo que estábamos todos ansiosos de participar en esa actividad porque estábamos medio aburridos. Eh, y nos invitaron a un montón de sociedades científicas. En este caso yo participaba, o participo en realidad, en la Sociedad Chilena de Nutrición. Y desde ahí me invitaron y yo lideré el capítulo de nutrición. Fue una actividad bien interesante porque trabajamos en grupos, teníamos la guía de Canadá como insumo original, la guía de obesidad de Canadá, y teníamos que primero ir leyendo todo el documento, hacernos preguntas para actualizar esta guía, porque la gracia de esta guía es que es una guía viva, ¿ya? Por lo tanto, se puede ir modificando sin cambiar toda la guía. Y nos teníamos que hacer preguntas y para ver si había cierta actualización en ciertos temas, y estas preguntas se los enviamos a epistemónicos. Y epistemónicos hacía una búsqueda del tema, nos enviaba la información y nosotros a través de una plataforma, cada grupo que estaba trabajando en cada capítulo tenía que de alguna forma ir revisando la información nueva, íbamos votando en línea y esta información
entraba o no entraba a la nueva guía, dependiendo si era de buena calidad, si estaba actualizada, si cambiaba algo o no. Entonces fue una tarea bien entretenida. Además, ir adaptando los modismos, fue realmente una experiencia bastante enriquecedora, yo creo que para todos nosotros. Mm, Eh, en mi caso, yo muy. aprendí hartas cosas que para mí eran como nuevas, entonces yo quedé como muy contento de este trabajo y además yo creo que igual fue súper difícil para los organizadores, para la Judy y todo, porque coordinar 50 y tantas personas profesionales que están todos ocupados, que nunca contestan los correos y todo, ir chicoteando por WhatsApp, por correo, etcétera, ya está listo, igual fue harta pega. Sí, de acuerdo contigo. Yo no estaba en Chile y lo vi por Zoom, me conecté por Zoom, pero ustedes trabajaron ahí, claro, in situ, en unas mesas, hicieron en una sala grande, mesas de trabajo, cada capítulo se agrupó y fue saliendo de a poco, pero claro, Judith estuvo al pie del cañón, hinchando que salieran los capítulos, que cuando están, para después poder publicarlo. Em, no sé si quieres agregar algo más. No Yo sé, no sé, Carla, no si sé podemos si, saber qué profesiones hay también acá dentro del grupo, que lo vayan escribiendo en el chat. Sí, sí, a lo mejor los que van ingresando pueden ir escribiendo sus profesiones para que ya sepan más o menos el alcance de la audiencia. Identifico a algunos, a Felipe, que es kinesiólogo, em, pero a los demás no los conozco a todos. Así que ojalá puedan ir poniendo en el chat para que los expositores sepan el alcance. ¿Ya? Me imagino claramente que el trabajo de Judith debe haber sido intenso, maratónico, sobre Monumental. todo sí, fundamental además. sí, sí, Eh, sí. por aquí hay médico general, nos cuenta Luciano, que es de Concepción. Buenísimo. ¿Ya? Esto es lo bueno también, que me gustaría recalcar, que son profesionales que están a lo largo de todo Chile, entonces también eso es súper importante. Ya acá hay, Cecilia dice que es pediatra, ya, del Hospital de Valparaíso, Van Buren. ¿Ya? Así que cuando fue el lanzamiento, me imagino cómo se sentía Judith y su equipo al ver que tuvo unos frutos, aparte que fue, no, o sea, yo personalmente trabajo en el MinSal, en la Subsecretaría de Salud Pública, y sé lo que es en el fondo trabajar en guías, en documentos, y lo que cuesta cuando uno junta a los expertos, después que pase por evidencia, por la metodología además que ocuparon ustedes, así que no. Es un tremendo Mm, trabajo, así que mm, los felicito. A mm. usted, que está en representación médico general del IMACHE, Francesca. ¿Ya? Dana. Igual, Ah, Dana, docente y naturópata. Dana, sí. Dana Araya también, miembro activa de la sociedad. yo creo Eh, que además particularmente esta guía clínica era bien motivante pensando en el cambio, en el vuelco que hacía con respecto a todo el tratamiento, definición, cómo clasificar la obesidad. Por lo tanto, yo creo que además del desafío de adaptar una guía clínica, tenía todo también un desafío de un cambio de paradigma que es relevante, que es importante que lo empecemos a incorporar en nuestras prácticas Sí. clínicas. Sí. así Además, es es. importante mencionar que, bueno, esta guía originalmente es canadiense, pero ellos hicieron un concurso y dos países ganaron, que fue Chile y fue Irlanda. Así que igual fue un orgullo para la Judith haber ganado el proyecto y traerse todos los insumos para Chile. Así que igual fue muy positivo. Súper Bueno, y bueno. productos, sorry, Carla, Sí, dale. tranquila, sí, dale. Que a partir de esto también surgió, además de la presentación oficial de las guías clínicas en el Sótero, este año se hizo, perdón, ya me confundí en los años, pero el año pasado en diciembre se hizo un webinar en la Universidad del Desarrollo presentando las guías clínicas, y también viendo cómo poder hacer esta bajada mucho más concreta a los profesionales de la salud y como qué están opinando, qué estamos pensando. Por lo tanto, es bueno dar estos espacios donde podamos incorporarla, conocerla. Así que gracias Sí. por eso también, Carla. Sí, me tocó asistir también a ese evento desde el MinSal, entonces para darle la bajada también hacia los servicios, cómo enfocarlo y con harta retroalimentación, no, fue un trabajo bien interesante. Bueno, aquí van ingresando dos personas más, me imagino que dice que es un nutricionista, ¿no?
la Ceci que es internista, así que más o menos ese es el alcance, ¿ya? Nutricionistas, médicos generales, pediatras, ¿ya? Eh, bueno, si quieres, bueno, no sé, yo creo que todos han tenido la oportunidad de revisar la guía con sus 18 capítulos, muy interesantes, muy bien logrados, con una metodología bien amigable además. Y en esta oportunidad, Samuel y Gabriela se van a referir a los capítulos, van a profundizar en los que ellos participaron. ¿Ya? Primero Samuel va a comenzar, él participó en el capítulo 10, que tiene que ver con la terapia de nutrición médica para tratamiento de la obesidad. Para esto él preparó una presentación, ¿ya? Y la idea es que él presente los conceptos como generales, algunas ideas centrales. Posterior a eso, podemos responder algunas preguntas que ojalá aprovechen el momento y hagan todas las preguntas que ustedes estimen convenientes para después Gabriela se va a referir al aporte desde la psicología, pero esta psicología que podemos hacer todos los profesionales, todas las disciplinas que tienen que ver con el manejo integral de la obesidad. No está solamente delimitado al profesional psicólogo. Eso es lo interesante que nos va a compartir Gabriela. Así que Samuel, siéntete libre, puedes compartir pantalla y acá la audiencia te está esperando con ansias. Adelante. Ya, aquí voy a compartir, justo me llegó un correo, me bloquea el poner Enter. Eh, bueno, te voy a presentar un poco sobre la terapia de nutrición médica para tratamiento de la obesidad. Vamos a partir, si uno mira, por ejemplo, el Vida Sana o el más antiguo, eh, básicamente el, el objetivo central era la baja de peso y el paciente sentía éxito o fracaso si lograba bajar de peso. Y el profesional también. Yo, hasta después, antes de estudiar el doctorado, yo trabajaba en atención primaria, era funcionario público. Después me entró la crisis de los 30 y me fui al mundo académico, pero yo viví un poco este tema de pacientes que hacían cambios importantes, mejoraban la actividad física, cambiaban la alimentación, aumentaban el consumo de fruta, bajaban el consumo de bebida y se subían a la balanza y pesaban exactamente lo mismo. Y eso es frustrante para un profesional, tratar de decir, bueno, es muy probable que cambió la masa grasa, que aumentó la masa muscular, porque nosotros la balanza, tenemos en la atención primaria, con suerte, una balanza, no tenemos impedenciómetros ni nada más para evaluar composición corporal, y realmente era un poco frustrante porque si no importaba todo lo otro, importaba básicamente subió, bajó, mantuvo el peso corporal. Si uno mira las guías anteriores, de las guías alimentarias anteriores, ya se actualizaron, 3 puntos en esta guía hablaban de un peso saludable, ¿ya? Lo que es un poquito ambiguo también, porque de alguna forma está diciendo, si quieres tener un peso saludable, toma menos bebida. Si quieres tener un peso saludable, haz más actividad física, ¿ya? ¿Qué es peso saludable? Es una pregunta también un poquito, ¿es el IMC ideal? ¿Es un rango aceptable? Entonces, genera todo un tema con respecto a un poco las guías que nos hablaban un poco del peso. Las actuales guías no hablan del peso, eso es interesante mencionar. Y ahora me voy a centrar en esta terapia de nutrición médica para el tratamiento de la obesidad. Generalmente, nosotros solemos estigmatizar a las personas que padecen obesidad. No, todos los profesionales de alguna forma nos hemos preguntado cuando vemos a una persona con obesidad entrando a la consulta con la Coca-Cola, ¿por qué está entrando con la Coca-Cola? ¿Por qué está comiendo un Berlín? Porque en verano, ¿por qué está comiendo helado? Yo puedo estar comiendo un helado, pero yo veo un paciente o una persona con obesidad y digo, ¿por qué está comiendo helado? Yo creo que todos nos hemos cuestionado, estigmatizamos a las personas con obesidad, con cuerpos más grandes y hacemos críticas con respecto a los que ellos están escogiendo a sus comportamientos alimentarios. Muchas veces los pacientes son muy agredidos dentro de las consultas, especialmente consultas nutricionales, cuando hay una rigidez por parte del profesional. Muchos esfuerzos de marketing social y salud pública se han centrado en comer menos o elegir alimentos buenos. Entonces tenemos los alimentos buenos en color verde, los alimentos malos en color rojo. Como consecuencia de estos mensajes, las dietas y los objetivos centrados en la pérdida de peso perpetúan la noción que la pérdida de peso y o salud pueden alcanzarse únicamente mediante la restricción calórica, la privación de alimentos o las prácticas de dieta. Acá pongo dieta entre cremilla, perdón, se me olvidó la palabra,
porque la palabra dieta es comer, ¿ah? Lo que nosotros comemos habitualmente es dieta, pero se ha tergiversado el concepto de dieta y cuando alguien está haciendo la dieta a la sopa, una dieta sin evidencia científica, una dieta hipocalórica, eso también se considera dieta. Pero en general, los profesionales de la nutrición, cuando hablamos de dieta, estamos hablando de alimentación normal. Ahora, ¿cuáles son los mensajes claves con respecto a la obesidad? Independiente del tamaño y del estado de salud, la nutrición siempre, siempre va a ser importante, porque muchas veces pasa que personas que pesan bastante poco y que están dentro de los parámetros de rangos normales no están saludables, pero a nadie le importa, porque finalmente este paciente se pesa, uno dice, ah, está súper bien, no hay exámenes, no sé, de alguna forma hay también por el estereotipo que estamos evaluando, consideramos que este paciente es saludable porque tiene un IMC de 19 y decimos, bueno, ¿qué patología va a tener? Pero sí puede estar con mucha grasa corporal o tener algún otro problema. Es importante decir al paciente que cuando esté listo para hacer un cambio, elija objetivos que tengan relación con un comportamiento que contribuya a mejorar su situación nutricional y de salud. Por ejemplo, a veces viene un paciente y no le interesa el cambio del peso, pero sí quizá le interesa dormir mejor, quizá le interesa tener más energía, quizá su objetivo es un objetivo de calidad de vida, quizás su objetivo es que no le duele la espalda. Entonces, tenemos que conversar con el paciente cuál es la razón de por qué se acerca a nosotros y qué cambios quiere hacer. Una alternativa, por ejemplo, quizá pacientes llegan para mejorar la parte cognitiva, funcional, de salud, y mirar los indicadores y quizá evaluar a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, del 0 al 10, donde 0 es peor, 10 es mejor. ¿Cómo está su nivel de energía o estrés? ¿Cómo está la higiene de sueño? ¿Cómo está la movilidad, su fuerza, su salud intestinal, estado de ánimo? Entonces, ir viendo qué es lo que el paciente eh, busca con respecto a con nosotros. Quizás lo que está interesado es temas de antojo, es tema de mejorar la masa muscular, y nosotros estamos pensando únicamente en centrarnos en el peso corporal. Por otro lado, no existe un patrón de alimentación saludable universal, ¿ya? Elija el patrón que propicie un mejor estado de salud y que pueda mantener durante mucho tiempo. Hay dietas que son muy, muy buenas. Por ejemplo, la dieta cetogénica tiene efectos muy positivos en salud, pero es una dieta de muy baja adherencia, ¿ya? Entonces ahí tenemos que conversar con los pacientes. Ese paciente tendrá buena adherencia. Por ejemplo, si a un paciente le gusta comer carne, le gusta comer pollo, le gusta comer pescado, y nosotros somos pro dieta vegetariana, es muy probable que esa recomendación de dieta vegetariana dure 3 días. Entonces hay que ver qué es lo que busca el paciente y cuáles son las alternativas que yo puedo ofrecer. Hay que hablar con el nutricionista para discutir las ventajas y desventajas de diferentes patrones de alimentación. O sea, el profesional tiene que indagar qué es lo que le gusta, qué podría seguir, qué no podría seguir. Finalmente, la mejor dieta es la que se hace. Hacer dieta o restringir drásticamente la ingesta de alimentos puede provocar cambios en el cuerpo que con el tiempo podrían hacerle recuperar el peso, el efecto yo-yo. Esas dietas hipocalóricas, donde no hay un cambio de estilo de vida, claro, generan pérdida de peso importante, pero el rebote es mucho más grande. Y por supuesto, acuda a un nutricionista certificado. Nosotros no tenemos certificación de profesionales, pero sí un nutricionista, por ejemplo, que esté entrenado en diferentes patrones de alimentación y no solo en uno. Hay algunos que solo se matriculan con dietas cetogénicas, con dietas vegetarianas, que es profesional, ojalá pueda adaptarse al paciente y no el paciente adaptarse al profesional. Si uno mira un poco los tipos de dieta, los regímenes alimentarios, vamos a encontrar que básicamente la diferencia es la concentración o el porcentaje de macronutrientes. Hay dietas bastante ricas en hidrato de carbono, bastante pobres en grasa, hay otras que son ricas en grasa, pobres en hidrato de carbono, y también se van jugando con los niveles de proteína, unas dietas bastante más hiperproteicas, como la dieta de la zona, o bastante poco proteicas, como la dieta Ornish. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la dieta mejor? Si comparamos la mediterránea, la nórdica, la cetogénica, la vegetariana, etcétera, hay muchos metaanálisis que han tratado se preguntan esto, y el nivel de evidencia
2A grado B, que nos está indicando que, voy a partir, no, antes de eso, antes de darle la respuesta, voy a partir con algunos dietas o regímenes dietéticos puntuales y cuál es su efecto. Por ejemplo, los regímenes dietéticos mediterráneos se ha visto que son muy positivos para el control glicémico, cardiovascular, reducción de diabetes tipo 2, síndrome metabólico y no tanto efecto en el peso corporal y circunferencia de cintura, pero sí tiene efectos cardiovasculares muy, muy positivos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la dieta mediterránea con respecto a la dieta chilena? Si uno hiciera una dieta chilena saludable, yo diría que el principal es la incorporación de aceite de oliva, que es central en la dieta mediterránea. Nosotros consumimos más aceite de canola, aceite de soya, aceite de maravilla, y la incorporación de cereales integrales, frutas, verduras, lácteos, pero lácteos fermentados, o sea, yogur, queso principalmente, legumbres, pescados, carne roja en pequeña cantidad, eh, dulces, muy, muy pequeña cantidad. Los dulces quizás deberían estar asociados a fiestas tradicionales y el vino, como ustedes ven en esta imagen, está bien lejos, porque en general tenemos a pensar que el vino es lo central en la dieta mediterránea y no es lo central en la dieta mediterránea, sino que es algo opcional y con moderación. Dietas vegetarianas. ¿Y por qué es importante que estén las dietas vegetarianas mencionadas? Porque todavía en Chile hay hay muchos profesionales que tienen bastantes prejuicios contra la dieta vegetariana, no la consideran saludable, la consideran con mucha deficiencia de nutrientes. Justo tengo una ambulancia dando vuelta aquí, no sé si se escucha. Eh, entonces, que esté mencionada en la guía fue de alguna forma una ganancia porque muchos profesionales le van a mirar y van a decir, mira, también está recomendada la dieta vegetariana que ayuda al control glicémico, reducción de peso, reducción de riesgo de diabetes tipo 2 y disminuye la incidencia y mortalidad por enfermedades coronarias. Ahora, dentro de la dieta vegetariana tenemos todo este aspecto o sea, toda esta subdivisión de ovo lácteo, lácteo y por supuesto la dieta vegana que excluye todo alimento de origen animal, inclusive la miel. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis con respecto a dietas vegetarianas, especialmente estudios clínicos y observacionales, están mostrando su efecto bastante positivo. Ojo, sin embargo, la mayoría de la fuerza de la evidencia se basa en adventistas al séptimo día, que además son gente muy saludable porque no fuma, no toma alcohol. Así que quizá un poco distinto al perfil vegetariano que uno conoce, pero en general la evidencia está mostrando efectos positivos en salud. Régimen de portafolio, no tan conocido por nosotros, que tiene que ver con, por ejemplo, si tengo un paciente con colesterol elevado, hay algunas indicaciones puntuales, por ejemplo, en estos portafolios que puede ser, a ver, si tengo colesterol elevado, quizás tengo que consumir almendra, tengo que agregar kiwi, tengo que agregar cereal integral, etcétera. Entonces, son alimentos que se ha visto por evidencia que pueden ayudar a reducir, por ejemplo, un factor de riesgo. Y ya hay algunos pensados en presión arterial, cardiopatía, eh, dislipidemia, etcétera. Regímenes de bajo índice glicémico, estos son comunes en Chile, que ayudan a reducir el peso corporal, controlar la glicemia, cumplir objetivos establecidos en lípidos en sangre, reducir la presión arterial, reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. En general, un régimen de bajo índice glicémico son básicamente alimentos integrales, cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras, eh, se dejan un poco fuera los alimentos, el pan blanco se cambia para integral, por ejemplo, las bebidas azucaradas, se reduce la cantidad de alimentos ricos en azúcar principalmente y harinas refinadas. La dieta DASH, que es muy conocida para pacientes con hipertensión, a diferencia de la dieta mediterránea, esta es aceite de canola principalmente. También se pueden obtener otros aceites vegetales, son cereales integrales, bastante cantidad de fruta y verdura, lácteos bajos en grasa. La mediterránea era el lácteo fermentado, o sea, lácteos altos en grasa, como yogur y queso, y en este caso son lácteos bajos en grasa. Y está pensado en pacientes hipertensos, pero también tiene efecto interesante en la reducción de circunferencia de cintura, presión arterial, reducción de glicemia y enfermedades cardiovasculares. La dieta nórdica, creo que acá tengo un dibujo. La dieta nórdica es una dieta regional parecida a la dieta mediterránea, pero es del norte de Europa
Y a diferencia de la mediterránea, el aceite es aceite de canola, van cereales integrales, por supuesto. Las frutas ya no son frutas del Mediterráneo, sino que son frutas de los países más fríos, es decir, berries, manzanas. Las verduras cambian también, aquí hay coles, hay bruselas, etcétera. Y pescados como el salmón, el arenque y cereales integrales. La evidencia también nos está mostrando efectos protectores, reducción de peso corporal, mejora la presión arterial, cumple objetivo en lo que es lípido sanguíneo, reduce la mortalidad cardiovascular. Uno se pregunta, bueno, ¿y la dieta mediterránea se podrá adaptar en Chile? Claro, imagínense el sur de Chile. Alimentos que están presentes en el sur de Chile, la dieta mediterránea yo la adaptaría más al centro de Chile, donde es más fácil conseguir estas frutas, estas verduras, pero el sur de Chile, Valdivia o de Valdivia hacia el sur, probablemente una dieta nórdica sea mucho más fácil de adaptar que una dieta mediterránea. También están los alimentos. Esta guía o esta parte, este capítulo especial de la guía muestra un listado de alimentos, ya, yo solamente voy a poner aquí las leguminosas para no latearlos, pero un listado de alimentos y su efecto y cuál es la evidencia asociada al consumo de estos alimentos. En el caso de las leguminosas, por ejemplo, reducción de peso corporal, actualmente uno piensa que las legumbres engordan, pero es todo lo contrario, mejoran el control glicémico, cumplen objetivos lipídicos, puede ayudar a la corrección de la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora sí, todavía no, todavía. Ahora, ¿qué pasa y esto es interesante, en personas que tienen obesidad eh, o con intolerancia a la glucosa, deben contemplar la posibilidad de someterse a intervenciones conductuales intensivas orientadas a reducción de un 5 o un 7% del peso corporal para mejorar la glicemia, la presión arterial y cumplir con objetivos de lípidos en sangre. Y además de eso, reducir la probabilidad de padecer diabetes tipo 2, muerte cardiovascular y complicaciones microvasculares. Ahora, esto es complejo porque nosotros no tenemos equipos que estén trabajando así de forma conjunta y donde los pacientes los podemos, por lo menos la parte pública, yo no voy a hablar de la parte privada, pero en la parte pública no tenemos equipos donde el paciente, por ejemplo, se pueda ver semana a semana y pueda tener un tratamiento conductual con un psicólogo, con un nutricionista, con médico, con profesor de educación física y logre estas bajas importantes de peso corporal, pero asociados fuertemente a cambios de hábito. Las personas adultas con obesidad y diabetes tipo 2, especialmente pacientes con diabetes recién diagnosticadas, deben contemplar la posibilidad de someterse a intervenciones conductuales intensivas, orientadas a reducir el peso del 7 al 15%. ¿Para qué? Para potenciar la remisión de la diabetes tipo 2. Algo que es súper interesante, porque nosotros anteriormente no decíamos que la diabetes no había remisión, pero ahora se está hablando que bajas importantes en sujetos con diabetes recién diagnosticada podrían beneficiarse de esta revisión al reducir el peso corporal importante, pero tienen que ser intervenciones conductuales intensivas por equipos de profesionales que estén trabajando en este tema. Es recomendable un enfoque no centrado en la dieta para mejorar la calidad de vida, los aspectos psicológicos y los parámetros cardiovasculares, el peso, la actividad física, el déficit cognitivo y las conductas alimentarias. También está el ayuno intermitente dentro de las alternativas. Y dentro del ayuno intermitente tenemos varias alternativas, que el ayuno de día alterno, ya donde un día, por ejemplo, consumo hasta 500 calorías y al otro día no como nada. eh, Perdón, al otro día como día normal, al siguiente día como hasta 500 calorías y al subsiguiente un día de comida normal. El, el de 5-2, donde 2 días se hace ayuno entre 5.000 y, perdón, entre 5.000 no es un ayuno, claramente. Quizás para un deportista de elite puede ser 5.000, podría ser un ayuno, pero para un persona normal son 500 a 1.000. Y los otros 5 días es comida al libitum, o sea, las personas hacen sus comidas habituales. Y la que es más conocida por todos nosotros es el ayuno con restricciones del tiempo, donde el sujeto tiene una ventana para comer, que a veces son 12 horas, 14 horas, 16 horas, etc. Ay,
son bastante más estrictas, que pueden llegar hasta 4 horas, pero ahí tenemos un tiempo, una ventana de ayuno que es bastante amplia y el tiempo para comer es menor. Por lo tanto, ahí se concentra la cantidad de las veces que uno come en 4 horas, 6 horas u 8 horas. Ahora, con respecto al ayuno intermitente, aunque todavía hay profesionales que le tienen un poco de miedo, y por supuesto personas con diabetes, niños, adolescentes, embarazadas, no deben hacer ayuno intermitente, sí tiene efectos positivos en salud. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y cuál es la dieta que más sirve? Porque yo lo dejé en stand-by. Todas. La evidencia actual nos está diciendo que todas tienen un efecto similar, aunque al principio la evidencia mostraba que la dieta keto podía tener un efecto más en el corto plazo, en el mediano largo plazo, todas sirven. Por lo tanto, lo que hay que buscar es a cuál el paciente se adhiere mejor. Y este cuadro es un cuadro resumen muy interesante porque yo puedo ver qué es lo que necesito centrarme en este paciente, que estoy buscando con él, por ejemplo, una mejoría en los niveles de glicemia, mejorar la parte cardiovascular y cuáles son eh, los aspectos que debo mejorar. Quizá aumentar la ingesta proteica, quizá me serviría una dieta DASH, quizá me sirve aumentar la cantidad de cereales integrales, quizá es mejor enfoque basado en mindfulness, no sé, ahí puedo orientar este cuadro de orientación que permite ver qué es lo que tiene el paciente, qué lo que yo le puedo buscar y ponernos de acuerdo con aspectos que tienen evidencia y nos facilita un poco la vida en la intervención. Bueno, este es el equipo. Carla Guzmán, que es nutricionista y doctora en ciencias médicas, Ornella Alegro, que es nutricionista especialista en enfermedades, en obesidad mórbida, Solange Parra, que es nutricionista y doctora en epidemiología. Acá está, este es el paper que salió publicado, son 18 capítulos, me imagino que ustedes tienen el link de los capítulos, si no se los podemos enviar. Y estos son todos los capítulos. Yo les resumí solamente el de nutrición, así que léalo, es muy entretenido, tiene mucha infografía y les puede ayudar para orientar una buena consulta. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Samuel, por el resumen súper claro de lo que consistió todo este trabajo y este capítulo. Excelente presentación, muchas gracias, dice por ahí. En relación a las preguntas por ahora, solo una pregunta que ojalá podamos dar respuesta. Dice, ¿puede tener una dieta baja en carbohidratos un efecto rebote, anulando así la pérdida de grasa? O sea, toda dieta podría tener efecto rebote. Toda. Si es una mediterránea estricta, si es una nórdica estricta, si es una cetogénica estricta, toda dieta podría tener un efecto rebote. Perfecto. Eh, Hasta ahora no hay más preguntas. Bueno, en relación a eso, yo creo que claramente va a depender de acuerdo a las necesidades y lo que tú bien mencionas, o sea, lo importante de esta evaluación, o sea, cuál es el objetivo que queremos y no centrarse siempre en el peso. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol de la cirugía en el largo plazo? Me toca ver mucho usuario post cirugía bariátrica o con aumento de peso. Bueno, eso es un tema, porque el paciente con cirugía bariátrica, no sé, que baje el 10% es positivo, pero es importante que uno no se pierda, que no tenga una reganancia de peso importante y que cambie sus estilos de vida. Yo creo que lo principal es el cambio de estilo de vida y ahí el psicólogo, yo creo que el que juega la parte más importante, porque todo lo que nosotros podemos hacer de orientación, si el psicólogo no está ahí encima, yo creo que es un pelo en la cola, pero pasa mucho que ese paciente se pierde y no hay un seguimiento en la parte pública, probablemente es peor que en la parte privada. eh, y eso, yo creo que nos faltan indicadores, y eso yo creo que pasa en la consulta, nos faltan indicadores para evaluar un buen seguimiento. No podemos estar pensando solo en las calorías y solo en el peso. O sea,
cómo de alguna forma hacemos algún instrumento sencillo para ir monitoreando que está cambiando su estilo de vida. Creo por ahí. Muchas gracias, Samuel, por tu respuesta. Bueno, yo creo que ahí hiciste muy bien el pase a lo que nos va a conversar Gabriela, el rol del psicólogo en el manejo integral. Acá hay otra pregunta, dice, antes que de darle el paso a Gabriela, dice, ¿hay mejores dietas que otras para llevarlas con un estilo de vida que contenga una actividad física de 6 o más entrenamientos a la semana? Mira, quizá muchos dirán, bueno, es que depende, porque por ejemplo la dieta paleolítica, que no se nombró acá, pero gente que hace CrossFit hace dieta paleolítica. Gente que hace maratones o ultramaratones, en general es vegetariano o vegano. Entonces, yo creo que ningún tipo patrón de dieta se aleja de lo que es la actividad física. Pueden inclusive ser aliados de la actividad física. A veces uno tiene ciertos prejuicios pensando que una dieta vegana, la ingesta proteica va a ser muy baja, pero si está bien planificada, va a cubrir las necesidades de proteína. Entonces, no hay ni mejores ni peores. A veces una dieta, independiente del apellido que tenga, puede ayudar a que la persona mantenga o se esfuerce por un estilo de vida o hacer deporte y no necesariamente para jugar fútbol necesita tal dieta y para jugar, no sé, o para salir a maratón necesita la otra. Yo creo que de alguna forma favorecer que el paciente se sienta cómodo con lo que está llevando, creo que es lo adecuado y ahí el profesional tiene que ayudar a calcular, tiene que medir las proteínas o lo que necesita medir para el deporte X, ¿ya? Pero ahí es importante que no hay ninguna que se tire a la basura solo porque está haciendo deporte la persona. Ok, claro, tiene que ver también con los gustos, las preferencias también de las personas, ¿ya? Y algo también importante que tú mencionaste, la pertinencia territorial, o sea, tampoco vamos a llegar a indicar cualquier dieta cuando es difícil adquirir los alimentos, ¿ya? Sobre todo en las zonas más extremas, ¿ya? Bueno, gracias Samuel, quizás cuando terminemos existan más preguntas, así que continúa con nosotros, por favor. Gabriela, puedes si quieres compartir pantalla, como gusta. Aprovechando que la pregunta que alguien hizo, sí, yo creo que el salud mental es fundamental considerarlo en el tratamiento de la obesidad, sobre todo en la cirugía bariátrica que, bueno, todos sabemos el Bonopad, como que hay un boom de cirugías y hay mucha patología hoy día de trastornos alimentarios y de trastornos mentales asociados a la cirugía. Por lo tanto, es importante que vayamos metiendo toda esta información en nuestra psicoeducación de los pacientes. Bueno, yo les voy a presentar, estos son los 3 capítulos en los que participé, les voy a presentar como una parte de cómo presentamos las guías clínicas cuando fue la primera presentación en el Hospital Sotero del Río. Además de que Judith habló de las guías, hicimos la presentación de una paciente para poder empezar a mostrarle a los profesionales por qué es tan importante incorporar esto. Por lo tanto, vimos toda la historia de una paciente a partir de estas guías clínicas y cómo ella tenía una nueva perspectiva del cambio, del estigma por peso, de la propia información que tenía con respecto a la obesidad. Y esto fue al finalizar. Yo creo que ese es el gran valor de estas guías clínicas, que empieza, quizás algunos de ustedes ya se han cuestionado todo este movimiento que surge
paralelo a todo lo que es del tratamiento de la obesidad, que tiene que ver con el estigma por peso, que tiene que ver con cómo hemos tratado a los pacientes y toda la evidencia científica hoy en día en torno a eso. Y a mi parecer, cuando uno empieza como a tener ese malestar entre cómo atiendo, la narrativa que uso, cuánto prejuicio tengo de los pacientes, cuánto me enojo si no logran lo que yo quiero que logren. Y para mí, en mi opinión, estas guías clínicas vienen a dar esa respuesta, vienen a acomodar como nuestra práctica clínica con los pacientes. ¿Qué es lo que va poniendo estas guías clínicas va poniendo por sobre la mesa? Primero, que es una enfermedad crónica, por lo tanto, a cambiar al ojo crónico también cambia la forma de tratamiento, prevalente, compleja, progresiva y recidivante, caracterizada por una grasa corporal anormal o excesiva que en su inflamación deteriora la salud. Esa creo que es una definición muy buena y después vamos a ver por qué. Pone en tela de juicio los prejuicios y los estigmas que los pacientes viven, que los escuchamos todos los días, que eso hace que no vuelvan a la consulta, que eso hace que su tratamiento lo saboteen, y que estas guías clínicas traen un capítulo completo sobre estigma por peso. Además, esta actualización refleja avances importantes en epidemiología, factores determinantes, evaluación, prevención, tratamiento, por lo tanto, es una actualización, bueno, muy innovadora con respecto al tratamiento. Habla de que debe basarse en la gestión de enfermedades crónicas, como decíamos recién, y fundamentado siempre y 100% en la evidencia. Y también busca que las personas con obesidad tengan acceso a intervenciones basadas en la evidencia, pero también incluyendo siempre nutricional, actividad física, intervención psicológica, farmacoterapia y cirugía cuando corresponde. Hay gente que no está de acuerdo con las cirugías porque hace que la gente como que tome esto como si fuera una pastilla más, pero en ciertos casos y bajo determinado tratamiento y acompañamiento psicológico a los pacientes es algo muy beneficioso para ellos. ¿Por qué les decía yo que este cambio de definición, donde habla de que la inflamación del tejido adiposo cuando causa enfermedad, las guías clínicas consideran eso como obesidad? Es porque el tamaño corporal no es una enfermedad. Todos tenemos diferentes tamaños y formas de cuerpo. La obesidad se trata de cómo la adiposidad de una persona está afectando su salud. Si la adiposidad de una persona no afecta su salud, entonces no tiene obesidad. Ese es un cambio que trata de hacer estas guías clínicas a través de proponer un nuevo sistema de estadificación de la obesidad, que es Edmonton o EOS, quizás alguno ya lo ha escuchado, y entonces nos hace salir del IMC, que es esto que miramos, esto que vemos visualmente, pero que no sabemos que tiene el paciente, y lo lleva a términos o a un territorio realmente de la enfermedad. Y esta evaluación la hace en términos de 3 variables o 3 indicadores, que es lo médico, la salud mental y lo funcional, lo motor. Y a partir de distintos indicadores para cada estadio, uno puede decir en qué estadio se encuentra un paciente y cuándo tiene obesidad. ¿Cómo proponen estas guías clínicas? Y esto lo digo, como decía Carla, para todos los profesionales. Es una guía que es bastante integrativa del trabajo multidisciplinario, por lo tanto nos invita a que todos tomemos ciertas formas, que nos apoderemos de ciertas formas de comunicarnos con los pacientes para poder ayudarlos realmente. Yo no sé si, bueno, me imagino que varios saben, Canadá es un país que se preocupa mucho también por la gente y por las minorías y por la discriminación, en esto también como considera mucho a los pueblos originarios. Por lo tanto, en su forma de aproximación es muy respetuosa. Lo primero que nos dice en estas 5A, que es como la Biblia de las guías clínicas, es que al principio tenemos que pedirle permiso a los pacientes con obesidad antes de impartir discurso. Nosotros creemos que el paciente llega gordo, por lo tanto ya viene, obviamente, nosotros estamos prejuiciando que viene por problemas de peso y porque se siente mal. Pero eso no siempre es así. Por lo tanto, tenemos que, como forma no sé, piensa como práctica clínica, como estilo de hacer práctica, tiene que ver con una aproximación al paciente mucho más respetuosa. 2, nos dice que vayamos conversando con los pacientes para evaluar los riesgos relacionados a su obesidad y siempre hablar realmente en una educación de la raíz de la obesidad, de esa persona en particular, no de todos, no, y llevarlo muy personalizado al paciente. Una vez que hacemos eso, tenemos que asesorar sobre riesgos para la salud y opciones de tratamiento. Aquí planteamos opciones de tratamiento siempre en colaboración con los pacientes. Luego acompañamos en las posibilidades de comprensión y cambio que ellos van teniendo. Entonces, una cosa es que llega el paciente
vamos conversando de esto, se le plantea tratamiento, comienza el tratamiento y se va acompañando en este cambio. Y el último punto para cuando llega un paciente a la consulta es que una vez que yo tengo más o menos todo este mapa del paciente es donde lo voy a derivar, porque para las guías clínicas lo más importante es que trabajemos multidisciplinariamente porque se ha visto que es una enfermedad que tiene múltiples componentes. ¿Cuál es el objetivo principal? Es la adquisición de un estilo de vida saludable, debido a que es una herramienta fundamental para la mantención del peso a largo plazo. Toda la evidencia científica que he revisado en las guías clínicas nos hablan que el cambio va en la comprensión de esta forma de vida, para que eso lo pueda yo mantener en el tiempo a largo plazo. Por ejemplo, incluso si cuando un paciente llega a la consulta y dice, sí, pero yo me quiero seguir enfocando en el peso. A mí me interesa el número, por ejemplo. Sí, está bien, pero aquí nos vamos a enfocar en hábitos y tangencialmente tu peso probablemente va a bajar. No lo puedo asegurar, pero es lo más probable. Pero ese no es el foco de preocupación. Aquí tiene que ver con que tú aprendas a mantener hábitos saludables, el por qué lo tienes que mantener y para qué. Eso es lo más relevante de la guía. ¿A qué nos referimos con esto? Con sueño, relaciones interpersonales, alimentación, eh, aspectos espirituales, físicos, desarrollo emocional, etcétera. Siempre cada intervención debe estar asociada a las características del paciente, muy en su contexto, muy en su historia de vida, considerando siempre el nivel socioeconómico y las posibilidades que el paciente tiene de cambiar, porque una de las cosas más importantes es que mientras yo voy haciendo las intervenciones, voy pensando en cuáles van a ser las intervenciones o los objetivos que vamos a plantear, siempre tienen que estar en coherencia con que el paciente lo pueda sostener. Si un cambio es viable para alguien y lo puede mantener en el tiempo, entonces el éxito o la eficacia del tratamiento a largo plazo es mucho mayor. Entonces no puedo hacer cosas que típico que antes decíamos, ya lo que usted debe hacer es sin mirar quién es, y lo más probable es que eso sea muy difícil de implementar. Les traje puntualmente tres cositas que podemos ir haciendo en nuestras consultas como para ir haciendo este cambio hacia las guías clínicas o quizás también si alguien trabaja desde GACE o de salud en todas las tallas también tiene que ver con eso. Que lo más importante es establecer metas de comportamiento saludables. Y estas metas no van en peso, nunca van en peso, sino que van en términos de comportamiento. Por ejemplo, dormir más, tomar más agua. Esos logros, si los pacientes no los tienen, es importante, muy importante reforzarlos, porque esos van a ser las metas pequeñas que nos lleven a una meta mayor. Y los éxitos, cuando alguien dice, ya, pero ¿qué más? Dormir, tomar más agua, siempre tienen que estar operacionalizados en términos de mejorar la calidad de vida, en términos de mayor autoestima, en términos de niveles de energía más altos, entonces las personas tienen más energía, por lo tanto eso ya es reforzable, mejor salud en general, prevención si ya se previene que no siga aumentando de peso, o si es que ha logrado una pérdida de peso modesta del 5%, o está manteniendo el mejor peso que el paciente pueda lograr. Vamos a ver al tiro lo que es el mejor peso. Pero este cambio para los pacientes no es tan fácil porque estamos acostumbrados a un kilo, a la ropa, a cosas más visuales y probablemente no se va a notar tanto, pero sí va a tener indicadores en los exámenes o sí va a tener indicadores en términos de esta sensación de energía, movimiento, levantarme. Y eso es necesario que vayamos cambiando hacia el reforzar o el foco de los logros que pueden tener los pacientes. Otro punto importante que tenemos que reforzar con los pacientes es que muchas veces todos quieren llegar al peso hace 20 años, cuando uno estuvo en la universidad, o mucho tiempo atrás o años atrás, donde es un peso que se puede haber debido incluso a trastorno mental o a depresión o a distintos factores por los que uno estaba en ese peso. Todos sabemos que cuando los pacientes van subiendo, lamentablemente el hipotálamo, cada vez que uno trata de bajar de peso, va a hacer todo lo posible, disminuyendo el gasto calórico, aumentando la palatabilidad, distintas estrategias que tiene el cuerpo para que no se baje de peso, que no tenga ese cambio tan drástico. Por lo tanto, es importante que los pacientes, si los vamos a acompañar en una baja de peso, sea lo más gradual posible, nunca en algo muy voraz también en cuanto a la baja de peso, sino que
lo más pausado. Y lo ideal es ir logrando el mejor peso que el paciente pueda lograr, teniendo igual su estilo de vida y su calidad de vida. Por ejemplo, vamos haciendo pequeños cambios, pero el paciente sigue yendo a comer, por ejemplo, o sigue tomando de repente, no sé, un espumante o una copa de vino, cosa que los cambios no sean tan drásticos y no parezca que es un esfuerzo enorme, porque también sabemos que mientras la curva del esfuerzo o la curva de la restricción, de la privación, va, por lo general esa curva cae bajo estrés, bajo cansancio, bajo sueño, bajo cosas que nos pasan en el día a día, regulación emocional. Por lo tanto, tenemos que cambiar las creencias que tenemos con respecto hasta cómo se mantiene el esfuerzo y uno de esos tiene que ver con cosas entonces que sigan siendo agradables, pero ya hayan pequeños cambios. Y tres, para poder generar un cambio en los pacientes, ojalá siempre ayudarlo de una forma en que logre identificar un valor o una orientación de vida y salud en torno al cambio. Por ejemplo, em, ¿para qué quieres bajar de peso? ¿O para qué quieres cambiar el estilo de vida? ¿Para qué los pacientes todos que dicen que quieren bajar de peso? Tiene que ver con que algunos dicen para el verano, para la fiesta. No, la idea es que lo llevemos a un término de valor, para hacer, porque quiero mantenerme en el tiempo con mis hijos, por ejemplo, o porque quiero ser un abuelo saludable, o porque quiero jugar más con mi hijo. Y esos son valores que los podemos ir operacionalizando y haciéndole pequeñas bajadas, cosa que cuando los pacientes van logrando eso, vamos reforzando y esto tributa a este gran valor y orientación que tienen los pacientes hacia la salud. Se ha visto que esta forma de trabajar es una muy valiosa herramienta de motivación intrínseca porque los mantiene, cuando no están en la consulta y están afuera, los mantiene motivados a tratar de mantenerla, sobre todo si están en contacto con este valor. Mejora la satisfacción y la adherencia al tratamiento, enfocándose en estas metas comportamentales y preparando al paciente para encontrar su mejor peso. Se ha visto que es una valiosa herramienta. Yo les decía recién, ¿qué sería ser valores, por ejemplo, si trabajamos con un paciente? Ser un abuelo saludable, que le enseñe a mis nietos. ¿Por qué es importante el rol de abuelo entonces para usted? ¿Cuántos nietos tiene? ¿Hay alguno en especial? Y empezamos entonces a comprometer al paciente en este tratamiento y en este vínculo que tenemos de poder ayudarlo a lograr este gran valor. ¿Cómo se daría cuenta de que hay un cambio en su nieto? Si es que, entonces, si usted logra un cambio, ¿qué para usted le diría que su nieto está entendiendo esta nueva forma? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Cuál sería la imagen que tienes de esa relación en el futuro? Etcétera. Pero lo ideal es ir generando esta operacionalización o gradientes, cosa de que cuando vayan pasando podamos reforzar al paciente. Otra cosa que es muy importante como profesionales de la salud es que cambiemos la narrativa. Yo creo que estas guías clínicas nos invitan a que dejemos de decir los obesos, el obeso, la obesa, sino que hablemos de una persona en peso alto y si tienes enfermedades, persona con obesidad, siempre una persona que no es en tercera persona, en el fondo, que una persona con obesidad. Y eso además influye en la forma en que los pacientes nos escuchan, influye en la forma en cómo em, los colegas incluso nos empiezan a escuchar, empieza a generar un cambio en torno a esta clínica de los pacientes con obesidad. Hay varias páginas, hay varios webinars en YouTube que van hablando de cuáles serían los nuevos conceptos que deberíamos empezar a ocupar si es que vamos a cambiar estas nuevas paradigmas. Siempre conversar en equipo un mejor tratamiento para los pacientes porque una de las cosas que se ha visto es que, así como los trastornos alimentarios hoy día tienen una fuerte evidencia científica de de tratamiento multidisciplinario, la obesidad hoy día con estas guías clínicas también pasa a tenerla. Por lo tanto, sí o sí tenemos que comunicarnos como profesionales. Y como les decía, primero poner a la persona. Siempre hay varias activistas gordas que piden que se ocupe la palabra gordo o gorda a partir de como una cualidad, como alto, flaco, gordo, gorda. Por lo tanto, yo en eso siempre le pregunto a los pacientes qué prefiere. Hay pacientes que tienen estigma por peso internalizado, por lo tanto dicen, no, dígame gordo, nomás si me da lo mismo, todos se ríen. Y ahí uno se da cuenta cuánto en realidad entonces el estigma ha sido tan fuerte que ya lo tienen adentro y eso también en sesiones más psicológicas más profundas uno lo va trabajando. Pero también a partir del peso, así como decía Samuel, a partir de palabras que hoy día tenemos que ir cambiando. Quizás dieta, sabemos que las dietas de revista no existen, pero sí hay una pauta alimentaria o ciertas dietas que sí tenemos que seguir hablando.
O la palabra peso, ya no la hablamos como un objetivo, pero sí, por ejemplo, yo a los pacientes les digo, obvio que te voy a preguntar el peso en términos de una historia clínica para saber qué peso tuviste en determinados estados emocionales, para saber cómo te sentías o qué está asociado a ese peso, pero no porque el peso sea algo importante. Ese es el cambio que vamos teniendo. A modo de resumen, el profesional siempre tenemos que ser colaboradores, el experto es el paciente, por lo tanto nosotros estamos acompañándolos en este proceso. La forma de entregarle la información, de educar al paciente, siempre en términos de la biología, en términos de la conducta y en términos de la creencia, tiene que ser una educación integrativa, una educación que no solo nos hable de un factor que lleva a que el paciente tenga obesidad, sino que todo lo que está jugando acá, incluido trauma, incluido genética, incluido todos los factores que consideramos que este paciente le están jugando para desarrollar la enfermedad. Además, yo les decía, siempre como profesionales, en cualquier término, cualquier parte del equipo multidisciplinario tiene que evaluar las intervenciones que haga en términos de sostenibilidad del paciente, porque eso nos va a hablar de cuánto tiempo va a mantener, obviamente a largo plazo, la intervención. Tiene que ir acompañado con autoestima en el logro. Siempre que veamos algo que el paciente logra como meta, y como meta no me refiero a peso, sino me refiero a esto que hablábamos recién, la operacionalización nueva de los logros, ir reforzándolo por autoestima y por autoeficacia, porque son personas que llevan mucho tiempo intentando cambios y no lo han logrado. Por lo tanto, la autoeficacia la tienen muy por abajo y hay que empezar a reforzar eso para que confíen en que pueden. Con pequeños pasos empiezan a confiar en que efectivamente pueden cambiar. Además, el cambio debe incluir siempre conducta y psicología. O sea, y con esto me refiero como hay cosas que nosotros le decimos a los pacientes que hagan, pero también tenemos que ir mirando entonces cuáles son las barreras que está teniendo desde la psicología o desde lo conductual para poder hacer esos cambios y apoyarnos siempre como equipo. Y último punto, que también es muy parte de uno de los capítulos, es que ojo con la farmacología de nuestros pacientes. Algunos vienen medicados y, sus pacientes, y eso aumenta el peso. Y además de eso hay trastornos alimentarios y trastornos mentales que hace que sabotee o que más bien no sé, todas las indicaciones que demos como profesionales no tengan el mismo efecto porque está bajo la influencia de esas emociones, negativas, tristes, como sea, pero hay algo ahí que está jugando en contra para poder tener una buena intervención. Así que eso es como a modo de resumen, a modo de ampliamente mirando cómo podemos todos los profesionales de la salud poder aportar a este tratamiento de la obesidad. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante y la verdad es que nos hace mucho sentido con lo que nosotros también venimos conversando hace tiempo, que tiene que ver con, bueno, con la importancia de los estilos de vida, la importancia de conocer el contexto, de las etapas del cambio, de una completa y adecuada valoración, lo que tú dijiste también de los medicamentos, también ver qué medicamentos están tomando, los efectos adversos, la desprescripción también, que también es un concepto que está bien en boga. Entonces, yo creo que no puede estar más alineado con lo que nosotros como sociedad, como medicina de los estilos de vida, es lo que estamos haciendo en la actualidad. Y yo creo que desde ahí también algo muy relevante, que acá por términos de tiempo no me expandí, pero el estigma por peso es algo grave. La sensación de discriminación, de rechazo, de exclusión, son cosas que van mermando la salud mental. Entonces, estas guías y el estilo de vida, como decías tú, no podemos no incorporarlo como un factor muy relevante a la hora de tener un tratamiento y preguntarle a los pacientes si se ha sentido alguna vez discriminado, qué piensa de este nuevo tratamiento, cómo lo podemos ayudar a cambiar esa forma de pensar, porque nos habla de pacientes que no vuelven, pacientes que andan peregrinando por distintos profesionales hasta tratar de encontrar una solución que tiene muchas veces que ver solo con cómo lo tratamos, cómo nos paramos frente al paciente. Esto creo que es muy relevante también. Así es. Así es también, como este estigma que existe ya, el hecho de que exista un día de la obesidad es tener como, no sé, que también circuló en redes sociales que a uno también lo hace reflexionar, o sea, ¿por qué el día de la obesidad? O sea, es esta gordofobia que existe en la actualidad por los profesionales de la salud y por la comunidad en general. Pero no sé si lo mencionaste tú o lo mencionó Samuel. No tiene que ver con el peso, tiene que ver con los efectos que eso ocasiona en el estado de salud y hacia ahí es donde debiéramos dirigir
nuestras recomendaciones o nuestro discurso. Hay una pregunta aquí de Cecilia que tiene que ver con, dice, sé que no es lo específico, pero ¿qué pasa con las embarazadas obesas por el IMC y los pronósticos desfavorables de los fetos en relación al peso materno? Yo creo que, eh, a ver, muchas veces uno piensa, queda la idea de que no necesariamente hay que pasar el paciente. El caso, por ejemplo, del embarazo, una embarazada con obesidad mórbida, es de alto riesgo, ¿cierto? Para el parto, aumenta el riesgo de diabetes gestacional, etcétera. Y hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, una embarazada con obesidad, no sé, puede subir hasta 8 kilos durante todo el embarazo. Eh, Ahora, ¿cómo hacemos que no suba más de 8 kilos? ¿Y cómo centramos la consulta? Yo creo que la forma de hacer la consulta, yo creo que es lo que tiene que cambiar. Porque esta embarazada quizá puede subir 7 kilos en el embarazo, pero a punta de qué? De pura sopa, de estar comiendo 2 manzanas, de estar vomitando. Entonces, tenemos que reorientar la consulta para que él de alguna forma no tenga la presión en el peso, sino que planifiquemos bien de la alimentación, démosle alternativas, que no sienta una carga extra durante el embarazo y la alimentación, sino que la sienta una aliada para tener un estilo de vida más saludable. Entonces, muchas veces el profesional, quizá tenemos la mirada más a la antigua, ¿cierto? Donde el peso es todo o nada, eh, y ahí hay que darle un poco de vuelta a cómo hacemos la consulta nutricional, qué aspectos podríamos ir mejorando, qué indicadores podemos ir agregando, eh, porque la idea también es lograr el objetivo, porque muchas veces, no sé, llega la consulta, subió más en ese mes que la citamos, en vez de subir 1 kilo, subió 3 kilos y pasan 15 minutos retando a la pobre embarazada. Entonces, finalmente, esa no es una consulta de gran valor, todo lo contrario. Si queremos de alguna forma que ella no tenga diabetes tipo 2, que tenga un embarazo lo más saludable posible, no podemos estar a punto de amenaza en las consultas. Y eso ocurre o ya ha ocurrido, espero que sea más pasado que presente, en forma importante, especialmente en la atención primaria, donde el, si el paciente no me hace caso, está mal. Entonces ahí tenemos que ir, yo creo que estas guías nos permiten reflexionar qué es lo que hacemos, porque yo creo que todos nos miramos al espejo cuando uno empieza a leer esta guía y uno se da cuenta de que hay actividades que uno las hace bien, quizás unas las hace mal y quizás otras las hace muy mal. Pero nos permite reflexionar y ver qué puedo hacer, qué, cómo puedo reorientar de alguna forma mi trabajo para hacerlo de la mejor forma y lograr los mejores resultados, por supuesto. Sí, sí, es verdad. Muchas gracias por tu respuesta. Claramente que hay etapas de la vida que son, principalmente las transiciones, que necesitan cuidados y quizás recomendaciones especiales. Ya una de ellas es cuando la madre está en el fondo, está gestando. Ya también es cuando la persona mayor, porque acá hay una pregunta en relación a la persona mayor, sabemos que en nuestro indicador de salud de las personas mayores, qué tan funcional es esta persona mayor. Y la Sí. funcionalidad está asociada también a una buena nutrición, Mm. y una buena, y que tenga también una actividad física adecuada, de manera que él se sienta que tiene la capacidad para realizar algunos ejercicios. Entonces acá, en relación a esto, preguntan, ¿qué dieta? Bueno, además de felicitar las presentaciones, ambas, dice, ¿qué dieta y alimentos recomendarían para ayudar a mejorar la sarcopenia en sus distintos contextos? Bien específico. Bueno, por un lado, aumentar la ingesta proteica. En las personas mayores igual es complejo porque ¿cómo se llama? Las jubilaciones no son excesivamente onerosas, entonces hay que jugar ahí cuáles son las proteínas de un buen aporte proteico, pero de menor costo. Las leguminosas juegan un papel importante, los lácteos también, pues, son relativamente económicas
culturalmente aceptable y el aporte de calidad proteica es muy bueno. También se ha visto algunos nutrientes como los omega 3 que podrían estar participando en la prevención de la sarcopenia. Eh, ya si tenemos más recursos, ahí tenemos, no sé, las proteínas de suero, hay otras alternativas, los white pro y todo eso. Pero existe esta alternativa, yo diría, pensando en todos los grupos socioeconómicos, para ayudar en la prevención de sarcopenia, pero principalmente eh, los lácteos creo que juegan un papel real y aquí tenemos un tema también, porque muchas veces nos ponemos un poco radicales con las personas mayores y le decimos tienen colesterol alto, no, 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 y nos reemplazamos por nada. Entonces le damos 20 no y ninguna alternativa. Entonces esta persona, las opciones que tiene de alimentación se reducen drásticamente y generamos deficiencias de nutrientes importantes. O sea, si un paciente tiene colesterol alto, antes se le decía no huevo, no carne, no esto, no esto otro. Le quitamos 10 alimentos y quizás su colesterol era 202. O sea, por 2 miserables miligramos le quitamos 15 alimentos. Entonces, yo creo que ahí todo tiene que ir en los contextos, tiene que ir en qué es bueno, qué es malo y qué dice la evidencia también actual, ¿no? Muchas de las cosas que se decían hace 10 años atrás están mega obsoletas. Y no tenemos que restringir tanto la dieta de las personas y tenemos que orientarla especialmente mirando los niveles socioeconómicos. Sí, muchas gracias, Samuel, por tu respuesta. Gabriela, quizás quisieras agregar algo. A las personas mayores les pasa también que por cambios fisiológicos dejan de sentir los gustos, tienen un poco de anorexia. A veces también la soledad hace que también les quiten las ganas de comer. ¿Qué recomendaciones hay? Totalmente. Sí, yo creo Ah, que o sea, nunca podemos dejar de lado la salud mental, trauma, eventos de la vida. Es como, no sé, yo pienso de repente en las personas que se van a... Yo trabajé varios años en cirugía bariátrica, lo mismo, como que si hay algún evento que aparece en la vida, uno tiene que... La cirugía se detenía y a lo que quiero llegar es como en la vida pasan demasiadas cosas que como médicos o como profesionales de la salud no las hemos visto, pero influyen demasiado en el estilo de vida, en la fisiología, como entonces no se puede no hacer un barrido, quizás si alguien no es psicólogo, pero igual un barrido emocional preguntando cómo están los pacientes, como qué les está pasando, cómo se sienten, incluso solo sondeando, yo diría como qué le pasa con este cambio, cómo se ha sentido, como esta cosa de que tener un feedback, de tener siempre que el otro existe y es único y quiero saber cómo está, quiero saber qué le pasa. Entonces sí, totalmente. En cualquier edad, en cualquier estado de consulta. así es. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo creo que en honor al tiempo y ya que no hay más preguntas en el chat, vamos a dar por concluido nuestro webinar del día de hoy. Agradezco a Samuel y a Gabriela por su generosidad, por el trabajo realizado, por la generosidad de haber compartido su experiencia y sus conocimientos con este grupo y a todos los asistentes también que se dieron el tiempo, quisieron compartir con nosotros. Les recuerdo que si pueden compartir, este webinar va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Para todas aquellas personas que no se enteraron o que no pudieron verla, lo puedan revisar después. Y ojalá que no sea la primera, o sea, no sea la última de estos contactos y a lo mejor podamos ir durante el año revisando los otros capítulos. Así que muchas gracias. Felicitaciones a través de ustedes a Judith y a su equipo por el tremendo trabajo que realizaron. Gracias, Carla, por la invitación. Un abrazo Muchas a gracias. todos. Que estén muy bien.